Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión del aula de la ciudad. Disculpar por estos minutos de venir corriendo. Estaba en el otro edificio de la sede y bueno, hoy tenemos una tarde que pensamos que puede ser muy atractiva. Es una tarde también de iniciación en un tema que yo creo que nos va a ocupar en los próximos años, pero empieza ahora la cuestión a rodar, que es la planificación urbana de nuestra ciudad. Como sabéis, la ciudad de Alicante sigue viviendo de un plan de ordenación urbana de los años 80. No es el único caso en España, pero bueno, ya han pasado más de 40 años de un plan general que ha cumplido su función. Tuvimos también un debate, ¿no?, de una sesión sobre aquel plan general hace ya algún tiempo, y pensamos que ese plan, pues algunos creemos que ya ha cumplido su función y que sobre todo ya no está adaptado al tiempo que estamos viviendo, ¿no? Han pasado 40 y tantos años, la economía, la sociedad de Alicante pues ha experimentado cambios, hay nuevos procesos y bueno, yo creo que afortunadamente se ha abierto esta etapa, ¿no?, para revisar el PGU de Alicante, que va a ser una etapa, bueno, que tardará su tiempo porque todo esto lleva un proceso de recopilación de información, como saben, de análisis, de diagnóstico y de la propuesta correspondiente, el nuevo modelo territorial. Y bueno, pues estaremos atentos. Yo creo que la ciudadanía de Alicante pues tiene que estar convenientemente informada, También les tengo que decir que no son los mejores tiempos para la planificación territorial, como saben, Si hacemos recuento de las personas que estamos aquí en la sala, pues estamos los muy aficionados o apasionados con estos temas porque nos interesan, queremos que nuestra ciudad funcione de la mejor manera posible. Seguimos creyendo en la planificación como una herramienta, pues yo creo que fundamental en sociedades democráticas, la planificación urbanística, territorial, pero no son los mejores momentos, como saben. Vivimos en una sociedad que toda esta cuestión de la cultura territorial no la tiene desarrollada, como en otros países del centro-norte de Europa, como saben, donde la planificación pues se lleva muy a rajatabla, en el sentido de que la sociedad participa y se lo cree. Lamentablemente no es lo que ocurre en nuestras latitudes. La ordenación del territorio no pasa por sus mejores momentos. Es verdad que es una pieza fundamental para el funcionamiento de las sociedades, pero lo vivimos aquí en la Comunidad Valenciana, un PAD nivel recurrido, un PAD de la Vega Baja que ha recibido más de 1.300 alegaciones, ¿no?, muchas de ellas pues sin mucho sentido, ¿no?, o de profesionales, personas, colectivos que no se han leído el PAD, pero que han oído y entonces redactan un documento de alegación, porque piensan que un plan de ordenación del territorio coarta las posibilidades de transformación del suelo. Y bueno, en definitiva, como les digo, no son en el contexto en el que vivimos, no son los mejores tiempos para la planificación, pero aún así yo creo que debemos seguir defendiendo y apoyando los valores que tiene un proceso de planificación del territorio, ¿no? Y especialmente en las ciudades, que son pieza básica de esta planificación. La escala local es una escala fundamental, como saben, pues merecen tener documentos adaptados a su tiempo, un tiempo que va a estar marcado, como saben, por la sostenibilidad y por la adaptación al cambio climático como grandes ejes, por la coordinación, por la cooperación, como nos ha dicho hace poco la Unión Europea, y bueno, pues eso es un poco lo que tenemos que perseguir, ¿no? Elaborar un documento de planificación pues nunca tiene un consenso absoluto, lo sabemos, los modelos territoriales no son siempre del agrado de todos, pero debemos intentar alcanzar el mayor acuerdo, consenso, entre pues,
diferentes ideologías. Por supuesto que la planificación no va a tener sentido sin la puesta en marcha de ese modelo territorial, y aquí tiene una parte fundamental la política, pero es necesario desarrollarlo. Yo creo que es el momento de que Alicante tenga un nuevo plan de ordenación urbana, que va a tardar tiempo. Ahora nos van a explicar un poco el entresijo de todo esto, pero es el momento de hacerlo. No podemos seguir dependiendo de una planificación que ya ha pasado su tiempo y que no está adaptada al momento histórico que estamos viviendo, en la tercera ya década del siglo XXI. Para ello nos acompaña Leticia. Como saben, Leticia Martín Lobo es la responsable en estos momentos, ha sido encargada para llevar a cabo la revisión del planeamiento municipal de Alicante. Es una persona con experiencia, a pesar de su juventud, con experiencia en planificación territorial y urbana. Ha participado en la redacción y la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de San Vicente del Raspey, pero ha participado también en procesos de planificación en IBI, en Villena. En fin, desde su óptica de arquitecto y máster en urbanismo y ordenación del territorio por la Universidad de Alicante, desde su óptica de arquitecta, pues yo creo que reúne la experiencia suficiente para hacerse cargo de una tarea como es la revisión de un documento de planificación urbanística, de planificación urbanística de una ciudad mediana como es Alicante, ¿no? Poco más tenemos que decir. Es una sesión del aula de la ciudad, y como siempre nos gusta, antes de dar la palabra, primero agradecer, Leticia, que estés con nosotros. No planteamos esta sesión como un debate, ya tendremos ocasión de debatir sobre el plan. Esta es una sesión informativa, nos van a explicar qué se está haciendo para encauzar este proceso. Lo digo porque tendremos más sesiones del aula de la ciudad en próximos meses, próximos años, porque esto va a ser una labor de tiempo para poder debatir ya propuestas concretas cuando se diseñe el modelo territorial, cuando se den los primeros pasos de lo que es el plan estructural. Como saben ustedes, pues ya tendremos ocasión. Celebraremos sesiones comunes con el Colegio de Arquitectos, que está aquí su presidente. Seguramente pues haremos más debate sobre esta cuestión que va a capitalizar el futuro de la ciudad de Alicante, ¿no? Para mí, un plan de ordenación urbana es la pequeña constitución que tiene una ciudad. Si se hace mal ese plan, si sale sin el consenso, si los objetivos bien planteados, esa ciudad está condenada a tener problemas, desequilibrios territoriales. Y si se hace bien, pues encara el futuro de otra manera, ¿no? Con unas perspectivas distintas, con unos objetivos claros. Ya les digo que eso es difícil de conseguir con el acuerdo y consenso de todos, pero al menos hay que intentar que tenga la mayor parte de acuerdo, de reunión, de intereses de la mayoría de la ciudadanía. Y ahora son procesos muy complejos, tienen trámites de participación ciudadana que deben realizarse. No estamos muy acostumbrados en este país a participar en este tipo de procesos, pero tenemos que hacerlo, porque los territorios se juegan mucho con una buena planificación. Sin más, y como les digo, antes de darte la palabra, Leticia, tiene la palabra el profesor José Ramón Navarro. Gracias a las gracias que les ha dado Jorge en nombre del área de la ciudad por estar aquí en esta tarde tan desapacible. Y bueno, Jorge, he pensado que a los que nos están viendo por Instagram nunca los saludamos. Bueno, es verdad. Y los que nos están viendo por Instagram también, sí. que hoy serán bastante, ¿no? Hombre, por supuesto yo también quiero dar las gracias especialmente a Leticia, que no dudó ni un momento en acceder a venir aquí, ¿no?
es que Leticia ha sido una de mis mejores alumnas en la Escuela de Arquitectura de Alicante. Y yo creo que por esto pues, no debe tener un mal recuerdo mío, ¿no? Porque, como les digo, enseguida ha aceptado venir. Yo estoy encantado a mí siempre en estos casos siempre monto la artillería, me pongo con los que dirigen los planes y los proyectos de la Alicante, siempre me pongo un poco a la defensiva, pero con Leticia estoy completamente desarmado, lo reconozco. Creo que va a ser una buena directora de este plan, de la revisión de este plan que ya lleva 35 años, ¿no? Acabo de descubrir, creía que éramos en España los más viejos, ¿no? Y por supuesto en nuestro territorio inmediato, Campello, tiene un año más, nos lleva un año de antigüedad. Bien, quizás esto es un tema, hay muchos planes muy longevos, quizás esto también tiene que ver con la naturaleza del plan. Ahora espero que podamos hablar de ello. Bien, también quiero dar a la Concejalía de Urbanismo, que también ha autorizado hasta la participación de Leticia en este acto. Hemos planteado esta mesa como un diálogo, ¿no? Es decir, hacer algunas preguntas sobre los temas genéricos. Sobre los temas genéricos del plan, los grandes retos, ¿no? Porque ya verán que el plan está empezando a rodar, ¿no? Y por eso, pero antes de empezar con ese diálogo, yo le doy la palabra a Leticia que nos cuente qué es lo que está haciendo exactamente, cuál es su papel aquí, bueno, las modalidades del plan han cambiado, etcétera. Por tanto, Leticia, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a la universidad. Yo estoy encantada de estar aquí y de poder hablar de Alicante en esta tarde, y espero que sean muchas jornadas como estas, porque yo realmente creo en la participación y que los planes tienen que estar participados desde el principio, y creo que tiene que ser un plan que elaboremos entre todos, es decir, que no sea un plan ni mío ni tuyo, un plan para la ciudad, y lo creo firmemente, que tiene que ser así. Entonces, bueno, la legislación actual, pues como todos sabéis, ha cambiado, y el plan general, o lo que era un plan general, ahora está desagregado. Es decir, lo que vamos a tramitar actualmente es el plan general estructural, que va a marcar las directrices básicas de la ordenación estructural del municipio. Es decir, el plan no va a descender a cuestiones de ordenación pormenorizada, porque eso lo derivan a otro instrumento de planeamiento, la actual legislación, que es el plan de ordenación pormenorizada. Lo que pasa es que yo también creo que cuando el plan general estructural avance, el ayuntamiento debe de iniciar el proceso de la planificación pormenorizada y poder llegar a una aprobación de los dos instrumentos de forma conjunta. Porque si no, lo que se produciría es que coexistirían dos instrumentos de planificación: el actual plan vigente del 87 en aquellos aspectos de ordenación pormenorizada, y el plan general estructural que se aprobará nuevo en las cuestiones de ordenación estructural. Entonces, creo que tenemos que avanzar con el plan general de ordenación estructural, pero también creo que deberíamos de llegar a una aprobación conjunta de los dos instrumentos urbanísticos. La forma de trabajo que se está llevando a cabo, y en la que yo creo, es que el plan tiene que estar dirigido y muy trabajado desde la sede municipal. Es decir, los técnicos municipales tienen que ser redactores principales y supervisores de todo el proceso de planificación que se vaya produciendo. Pero también creo que tiene que haber equipos externos cualificados y de apoyo en todo este proceso de planificación. Entonces, el trabajo, al menos este borrador, se está trabajando así. Se va a sacar una contratación externa, y la contratación el proceso de contratación es inminente. Yo creo que se va a publicar, espero que en este mes,
de 7 lotes de estudios sectoriales que yo considero necesarios y que van a ayudar a hacer un análisis, cada equipo en su lote específico, en su sector específico, un análisis y propuestas con una visión conjunta de cuestiones específicas de la ciudad y del territorio que yo creo que son necesarias analizar para elaborar el borrador del Plan General Estructural. Entonces, bueno, si queréis un poco os cuento los estudios específicos que se van a sacar a licitación y habrá pues como 7 equipos de trabajo, porque son 7 lotes, trabajando junto con los técnicos municipales en la elaboración de ese borrador del documento. Entonces, los estudios que se van a elaborar es un estudio de las infraestructuras, de la red primaria, del término municipal de Alicante y de su entorno metropolitano. No podemos trabajar ya en formato municipio, o sea, Alicante tiene que ser motor de todo lo que está pasando a su alrededor y ser consciente de que vivimos en un contexto metropolitano. Quiero decir, el análisis tiene que tener una visión mucho más allá de lo municipal y hacer un análisis territorial integrador de todo el contexto metropolitano. Entonces, todos los estudios que se planteen, a no ser que sean estudios pues más específicos, como el de población, el de vivienda, pues tienen que ser así, con esa visión mucho más integradora. Un estudio de los riesgos naturales. Es verdad que tenemos muchos visores de cartografía, pero hay que concretar los riesgos y tenemos que saber con qué riesgos trabajamos y concretarlo en nuestro territorio, porque a veces las cartografías que tenemos de carácter supramunicipal pues no están bien concretadas, y creo que eso es algo que tenemos que hacer también. Un estudio de población y vivienda. Es básico saber cuánto vamos a crecer y cómo está distribuida la vivienda. La vivienda es algo clave en un plan general que creo que tiene que tener un buen análisis, y a veces eso no es fácil, localizar en el territorio las diferentes tipologías de vivienda, la vivienda de primera residencia, la antigüedad de las viviendas vacías, las de protección pública, las viviendas destinadas a segunda residencia, las vinculadas a poblaciones flotantes como puede ser el ámbito universitario o la vivienda turística, que creo que a partir de un buen análisis puede darnos mucha capacidad luego de plasmar buenas propuestas. Un estudio sobre el medio rural, el tema del no urbanizable. Yo siempre digo que el no urbanizable es el suelo, es el tesoro, ¿no? El tesoro que hay que proteger. Y creo que tenemos que ser capaces, expertos externos tienen que ser capaces de hacer un estudio de la capacidad de acogida de ese suelo rural, es decir, qué usos pueden acoger y cuáles no. Y ser capaces de hacer una adecuada zonificación, que es lo que nos está pidiendo la legislación vigente, zonificar el suelo no urbanizable y establecer una serie de usos, no usos, protecciones, etcétera. Un estudio específico de paisaje y la infraestructura verde municipal. Tenemos un estudio de paisaje del año 2017, pero yo lo que busco aquí es algo más de detalle, que expertos en paisaje desciendan a los conflictos específicos sobre el paisaje y se trabaje que sea un trabajo de carácter muy visual, es decir, y propuestas muy visuales, algo mucho más tangible, más allá del estudio de paisaje que tenemos, que es un estudio de manchas, de tal, que nos sirve de base, pero quiero descender mucho más allá. Y el tema de la infraestructura verde municipal como sistema territorial básico que hay que definir y analizar y definir de forma previa para luego saber cómo posicionarnos en el territorio, y que cualquier estrategia que tengamos que hacer en el mismo pues sea a partir de la definición de esto, que tiene que ser con carácter previo, es decir, todos los elementos naturales de alto valor, paisajístico, agrícola, cultural, tienen que estar integrados en este sistema territorial, y tiene que ser esto de forma previa para luego hacer cualquier propuesta de ordenación.
Y luego el estudio de las dotaciones y los equipamientos, con qué dotaciones cuenta Alicante a nivel estructural, cuáles serían necesarias, y luego un análisis de los suelos consolidados. Es decir, los suelos consolidados para mí son los suelos clave. Yo necesito saber qué capacidad de acogida tienen todavía esos suelos y qué áreas de oportunidad tenemos todavía en esos suelos para poder generar operaciones de esponjamiento, porque lo que ocurre con los suelos consolidados y formaciones más antiguas es que son suelos muy densos en edificación y bajos a nivel de dotaciones públicas y de zonas verdes. Entonces, pues yo quiero hacer un análisis de barrios para saber qué le ocurre a cada unidad funcional a ese tamaño y establecer operaciones de mejora. Y bueno, y luego la documentación del plan general, como no puede ser de otra manera, ya tiene que aparecer y tiene que estar toda generada, tiene toda que ser generada en un sistema de información geográfica, con lo que tiene que haber también un experto, y este es el último lote, para que toda la documentación que se vaya generando ya esté en un sistema de información geográfica que nos permita analizar mejor el territorio, manejar mejor la información, etcétera. Así que esos son los 7 lotes de trabajo que se van a licitar y se van a licitar en breve. Y ya digo, la idea es tener múltiples equipos trabajando junto con nosotros para poder llegar a plasmar ese borrador. ¿Qué avance de calendario tienes? Pues, a ver... Global, no solo para los trabajos, no solo para los trabajos sí. sectoriales, sino... Para mí el reto sería que antes de finalizar la legislatura tengamos un borrador. Ese sería el reto. Lo que pasa es que a veces la administración y la burocracia de la administración y los procesos de la administración ruedan lentos. Entonces, eso es un año, Leticia. Eso es un año, pero bueno, se han establecido una serie de pautas de mejora de tiempos para que los estudios estén cuanto antes. Entonces, las personas que estemos en ello, pues hagamos una dedicación y un esfuerzo potente para poder llegar a un borrador en ese tiempo. Pero bueno, sé que es algo un poco... Pero si queremos aprobar el plan en la siguiente legislatura, porque ese sería más o menos el reto, y yo creo que no tenemos que demorarlo más, tenemos que empezar a andar ya, porque luego los tiempos de la administración autonómica son muy lentos. Así que yo creo que un plan en 4 años... no sé si llegamos. Necesitamos algo más de tiempo. A ver, otra pregunta. Este plan general se propone como una revisión del anterior aprobado en el 87. ¿Qué herencia nos ha dejado el plan del 87? ¿Qué modelo de ciudad pretendía desarrollar y cuál ha sido en realidad el que se ha materializado? Bueno, yo creo que el plan del 87 ha sido un plan muy útil para la ciudad, porque puso orden en aquel desorden que se produjo a mediados del siglo anterior, de desarrollismo absoluto y de formaciones urbanas al margen de toda planificación. Entonces, el plan del 87 puso orden al desorden, tanto social como urbanístico que había en aquel momento. Y yo creo que la ciudad que hoy tenemos, que ha sido un instrumento muy útil y que ha sido un plan contenido, es decir, todas las formaciones que tenemos han nacido al amparo del plan general vigente, excepto alguna reclasificación pequeñita que ha habido, la zona del golf y tal, pero todo lo que tenemos después de la burbuja inmobiliaria y tal ha sido un proceso que ha guiado el plan general del 87. Y bueno, ha habido alguna disfunción en cuanto al proceso que el plan preveía, es decir, el plan establecía una serie de cuatrienios y una serie de secuencia de desarrollo, priorizaba más el desarrollo de los sectores centrales que los periféricos, y eso sí que se ha invertido de alguna manera.
se han desarrollado antes los periféricos, que no estaban previstos ni incluidos en los cuatrienios, sino que lo dejaba como suelos de extensión por si acaso hacían falta, y ha dejado vacíos urbanos en el centro de la ciudad, pero que ahora mismo pueden ser para nosotros áreas de oportunidad o pueden ser ámbitos de oportunidad en el nuevo plan, y eso tiene que saber aprovecharlo. Aunque los trabajos del plan general no están muy avanzados, como te estás contando, yo creo a mí me parece que el urbanista que proyecta una ciudad o que se enfrenta al proyecto de una ciudad siempre tiene en mente una idea, ¿no? una ciudad ideal, ¿verdad? Fundada en su experiencia, en sus lecturas, pero también en sus deseos. Cuando estaba preparando estas notas, encontré una cita de Rafael Argullol, que fue profesor de la Escuela de Arquitectura, que dice: el deseo siempre implica una tensión entre el espacio que uno habita y ese espacio eventual que se proyecta en tu mente y en tu sensibilidad. A mí esto me parece que lo que pretendo decir es eso, es decir, que uno siempre, desde el punto de vista, sobre todo de la sensibilidad, ¿no? Tiene una mirada sobre la ciudad y naturalmente esa mirada implica una idea de ciudad. Leticia amablemente nos ha pasado unas notas que tiene casi personales sobre su idea de ciudad, ¿no? Entonces a mí me gustaría que contase eso, donde sobre todo desciende bastante sobre, bueno, desde el punto de vista conceptual, sobre pues, los problemas de consumo de suelo, de densidades, etc. A mí nos gustaría que nos avanzases algo de esto, porque yo creo que es un poco tu ideario, ¿no? sobre la ciudad, que además Jorge, se lo comentaba Jorge, compartimos plenamente. Sí, vamos, más que un ideario son cuestiones que yo creo que son básicas en la planificación, ¿no? Y que todo el mundo podemos percibir si analizamos un poquito el territorio, y son cuestiones que no es que diga yo, sino que, bueno, algunas sí, pero aparte de ser evidentes, sino que lo dice pues toda la legislación ambiental, todos los modelos de desarrollo territorial actuales ya tienden hacia ciertos modelos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que un poco también por donde tenemos que ir. Como he dicho antes, tiene que ser un modelo urbano integrador. Alicante no se puede percibir en sí misma como un municipio, sino que tiene que tener en cuenta su contexto metropolitano y todas las sinergias que se generan con los municipios limítrofes, y eso pues, necesariamente tiene que ser así. Tiene que definirse, como ya hemos dicho, la infraestructura verde como un elemento vertebrador y articulador de toda la ordenación urbanística que pueda venir después. Y en esto creo que pueden funcionar muy bien el tema de los cinturones verdes que apoyen a la infraestructura como elementos amortiguadores y de división entre diferentes usos del territorio, es decir, cinturones verdes que articulen los suelos residenciales con los industriales, cinturones verdes que articulen el suelo no urbanizable con las formaciones urbanas. Esto ya hay experiencias en otras ciudades y son elementos que se pueden integrar y forman parte de la infraestructura verde y que pueden funcionar adecuadamente. Luego, el tema de la movilidad. Alicante tiene que tener tenemos que ser capaces de tener una movilidad territorial eficaz, eficiente y sostenible. Y en eso es clave la conectividad, sobre todo de los grandes puntos de movilidad territorial, como es el puerto, el aeropuerto, las estaciones de ferrocarril, el autobús, y potenciar, si cabe, el transporte público. Y sobre todo, eso es necesario si queremos revitalizar y regenerar lo que es el centro de la ciudad. Yo creo que hace falta expulsar en la medida que se pueda al coche, porque muchas veces está funcionando como elemento barrera
que hace que no podamos penetrar en el frente litoral o no podamos penetrar en algunos espacios y no se pueda articular de forma adecuada el centro de la ciudad, y creo que el coche debemos dejarlo o debe de bajar de intensidad en el centro de la ciudad y dejar paso a flujos peatonales, a flujos no motorizados, apoyados por una red de transporte público muy potente. Y eso creo que es clave en el tema de la regeneración del centro urbano. Como ya he dicho, el plan va a abogar por una regeneración de la ciudad consolidada y regeneración de los barrios, y en eso juega un papel fundamental el tema de los vacíos que aún tenemos, como son las operaciones integradas, que el plan del 87 ya prevé, pero que no se han desarrollado todavía, y a lo mejor tenemos, y en eso ya está trabajando el Ayuntamiento, en poder desarrollar las operaciones integradas que ya hay previstas, dándoles una vuelta de tuerca, porque a lo mejor no tienen que ser lo que el plan del 87 decía, porque eran espacios con una gran carga pública y dotacional, y a lo mejor tienen que convertirse en espacios pues más mixtos, ¿no? Bueno, eso es algo que tenemos que analizar. Luego, firmemente creo en la recualificación del frente litoral y la solución de la fractura ciudad-mar. Como ya hemos hablado, Alicante tiene que ser capaz de articular un proyecto unitario en su frente litoral. Y esto no lo tiene que decir el plan, esto se puede hacer al margen del plan, pero el plan es algo en lo que tiene que incidir. Luego tiene que también que ser capaz de generar nodos potenciadores de la actividad económica. Alicante se ha quedado prácticamente sin suelo para crecer en cuanto a actividad económica, y tenemos que generar suelo para producción industrial, y donde las industrias puedan venir a implantarse, porque actualmente carecemos de él. Bueno, y luego en cuanto a los sectores de crecimiento, tenemos que tender hacia un modelo urbano de media o alta densidad, desde mi punto de vista, para que la ocupación de suelo que tengamos que poner en funcionamiento sea la mínima posible. Y también tiene que hacer una reflexión sobre los tejidos diseminados que tenemos, las formaciones urbanas que tenemos en el diseminado, y que yo creo que el plan tiene que sellar y encapsular, y que eso no vaya a más. Porque puede dar lugar a situaciones de insostenibilidad territorial. Entonces yo creo que esas son las patas en las que tiene que pivotar el nuevo modelo, pero bueno, así como a grandes rasgos, porque yo creo que el análisis que entre todos, entre todos los equipos de trabajo tengamos que hacer de un buen diagnóstico y análisis de la situación actual, pues saldrá la propuesta, y probablemente salgan muchas cosas que yo a priori pues no esté viendo. Fíjate, acabo de hablar de economía, un plan general no tiene capacidad por sí mismo de generar incentivos económicos, sino que, pero sí contribuir a ello, ¿no? A materializar una serie de propuestas, ¿no? O de estrategias económicas y sociales, ¿no? El plan general nace con una estrategia sólida, económica y social previa, más allá de los eslogan que estamos acostumbrados de, bueno, ahora Alicante, oí el otro día polo digital del Mediterráneo, o ya el mantra este que se repite tanto de ciudad amable, ¿no? Cuando ni siquiera tenemos un proyecto de ciudad turística, o sí, un proyecto de ciudad turística que parece que es cuanto más turistas, mejor. Es decir, ¿de qué vamos a vivir? Y cómo el plan va a recoger esa... Este es un problema, ¿no?
Es un problema, sí. Claro, que no es exactamente tuyo, ¿no? En principio, no del equipo, de un equipo de urbanistas, ¿no? Claro, que no solo, y hay cuestiones que no tiene que hacer solo la planificación, es decir, este tipo de políticas y de políticas en cuanto a la actividad económica, pues sí, el plan a lo mejor tiene que buscar sus sitios, ¿no? De dónde se van a producir y cómo. La estrategia territorial de la Comunidad Valenciana pues también nos brinda una serie de cuestiones que el plan tiene que tener en cuenta: el clúster de la salud, el clúster del deporte, el clúster de las nuevas tecnologías, y todo eso tiene que ocurrir en Alicante, ¿no? La cuestión es dónde nos posicionamos para que eso ocurra y cómo articulamos esto con el resto de sinergias de la ciudad. Claro, pero es que el clúster de la salud, bueno, esto es humo, porque claro, hay una serie de... El clúster de la salud es una visión de unas localizaciones que han surgido, creo que de una manera espontánea, ¿no? Bueno, ¿y qué? Claro. Es que... Bueno, sí, ahora hay una apuesta por la digitalización, pero bueno, el tema de la digitalización, por ejemplo, el impacto del empleo es discutible, porque tampoco genera tanto empleo, ¿no? En fin, yo no sé qué pensaréis vosotros, pero yo no veo una estrategia económica. Cuando se hizo el plan de ciudad discutimos esto, eso se discutió bastante, pero claro, fue al final de la legislatura anterior y no sé, bueno, a mí es un tema, el modelo turístico me parece fundamental. O sea, cuanto más mejor no puede ser el modelo turístico. O sea, la capacidad turística de esta ciudad no es limitada. En fin, yo ahí veo uno de las grietas de los problemas de este plan que había que plantear el ayuntamiento. No sé. Jorge, ¿tú qué tenías? No, yo iba a comentar, he ido tomando notas y la música de momento suena muy bien. Dije, la verdad es que escuchar en la ciudad de Alicante infraestructura verde, esponjamiento, el no urbanizable como un tesoro, un modelo urbano integrador, yo qué sé, es que eso es lo que nos hace falta, ¿no? Y es que además se han ido incorporando normativas ambientales que tenemos que ir incorporando a esta planificación desde la propia Ley de Ordenación del Territorio valenciana, ¿no? Pero tenemos una ley de cambio climático, está a punto de aprobarse la específica de la Comunidad Valenciana, que nos va a obligar a más cuestiones, ¿no? Toda la normativa relacionada con las zonas de bajas emisiones, ¿no? Las ciudades... yo es que creo que la sociedad no entiende que esto es un proceso sin vuelta atrás. Es decir, todo lo que estamos hablando del cambio climático, adaptación y tal, no tiene discusión. Es decir, podrá haber un gobierno de derechas, de izquierdas, pero es que esto lo tiene que hacer sí o sí, ¿no? Porque esto es bueno para la sociedad, ¿no? Está por encima de las ideologías, las normativas del paisaje, ¿no? Que también pues, hay que integrar, ¿no? Y luego utilizar la herramienta de la infraestructura verde. En esto la Comunidad Valenciana, el País Vasco han sido pioneros y tenemos que seguir trabajando por ahí, ¿no? O sea que a mí de momento lo que estoy escuchando, ¿no? como grandes líneas desde el punto de vista ambiental me parece muy interesante, ¿no? Todo esto de los cinturones. Es verdad que en la ciudad de Alicante se ha hablado de cinturones bastante, y incluso se diseñaron, ¿no? Hace unos años se presentaron, pues el Partido Socialista presentó una propuesta de cinturones, ¿no? Verdes de la ciudad, pero que luego nunca se han desarrollado, ¿no? Seguramente porque el planeamiento constreñía, ¿no? La posible puesta en marcha de esos cinturones, ¿no? Pero es algo fundamental, ¿no? Yo creo que hay una labor importante que es definir, ¿no? Esto es lo que ahora en marketing dice una marca de ciudad. Yo creo que va a ser importante tener una buena marca de ciudad. Yo creo que debe estar muy vinculado con cuestiones de sostenibilidad, cooperación territorial y demás, de inteligencia territorial también. Los territorios tienen que hacerse inteligentes y bueno, pues todo eso puede ser un camino que va a ser difícil, es decir, es que el reto de hacer un plan de ordenación urbana en la ciudad de Alicante es un reto difícil y bueno, pues que estés tú ahí. Yo cuando hacíamos la presentación, ¿no? de esas breves líneas de currículum,
pues se me vale comentar una cosa que yo a Leticia no la conocía personalmente, se lo dije a José Ramón, pero sí que tengo referencias a través de otros colegas que trabajan contigo y que y sobre todo Leticia se cree la planificación, que esto es importante, ¿no? Que haya alguien que, si estás delante de una oficina de plan, te creas la planificación, ¿no? Porque no es diseñar espacios para las casas, simplemente, ¿no? Es que esto es un concepto muy integral, ¿no? Por eso decía, a veces puede resultar gracioso, ¿no? Pero para mí el PGU es la constitución del 78 de cada ciudad. Es que de lo que decida un PGU ser y definir una ciudad va a estar en la evolución futura de todo, de su tejido económico, social, sus cuestiones ambientales, ¿no? Por eso necesitamos, como digo yo, buenos cimientos para levantar un edificio, que va a ser complicado hacerlo, pero de momento con estas ideas yo creo que se va por buen camino, ¿no? Luego también tenemos que pensar que la ciudad de Alicante tenemos competencias de otras administraciones que condicionan también. Hablamos del puerto, hablamos del ferrocarril, ¿no? Claro, es que nos están llegando últimamente ideas de las vías del tren ahí en San Gabriel y tal, que estamos un poco alucinados, ¿no? de lo que está previsto hacer ahí, ¿no? Lo mismo con el puerto, ¿no? Nunca ha habido una buena relación o cooperación de la ciudad con el puerto. Yo creo que esa frontera tendríamos que romperla, ¿no? Para poder diseñar una ciudad, pues una ciudad mediterránea, del litoral mediterráneo, orientada hacia el futuro. Y abierta al mar, que a veces claro. Esos elementos funcionan absolutamente de barrera, sí. Y como yo le comentaba a José Ramón, queremos abrirnos al mar y sin embargo el mar no depende de nosotros porque depende de otras administraciones. Costas está en todo el frente litoral, y el puerto está en el frente que da frente a nuestra ciudad consolidada más importante, ¿no? Sí, y eso no depende de la administración, que es el ayuntamiento, sino que dependen de otras administraciones que puede que tengan intereses pues diferentes a los nuestros, y es el reto también, es decir, esto es una cuestión de todos. Aquí nos tenemos que poner de acuerdo en las directrices que yo creo que tiene que marcar el ayuntamiento de cómo quiere que sea la ciudad de Alicante y bueno, y pues hacerlo entre todos, ¿no? Y parece que el puerto pues está por la labor, ¿no? Sí que es verdad que las sinergias son buenas y bueno, pues parece que están trabajando para que con su actividad portuaria la integración con la ciudad pues sea mucho mejor, y con Costas y toda la transformación del frente litoral, que depende en gran medida de ellos, pues que eso pueda también llegar a ser. Pero es verdad, nuestra barrera también a veces son otras administraciones. La verdad es que las funciones de capitalidad de Alicante, ¿no?, están en manos del puerto de Alicante, la estación de Alicante, no está el ayuntamiento, están al margen del ayuntamiento, y el ayuntamiento no ha tenido nunca, yo no he visto nunca energía, ¿no?, una actitud realmente enérgica para, bueno, hay un problema ahora con lo que te contaba de las vías del ferrocarril en San Gabriel, ¿no? Es una continuidad del paseo litoral que pensábamos todos los que las iban a quitar, pensábamos toda la variante Torrellano, ya era una cuestión a discutir, ¿no?, más o menos de ajustarla, y entonces Adif se descuelga con un desdoblamiento de la línea, de primera línea de ferrocarril. Es decir, no quieres una taza, dos, ¿no? Es de verdad que es increíble, es increíble. Bueno, vamos a continuar porque a ver si tenemos tiempo que también la gente que ha desafiado la tormenta, la lluvia y tal, y el frío esté aquí. Fíjate, otra pregunta que quería hacerte. La ciudad moderna fue concebida como una máquina que funciona, ¿no? Con un modelo de ciudadano que se centraba básicamente en... también se considera como una máquina, ¿no? Un modelo ciudadano que era un hombre, era masculino, era una persona de género masculino,
y al que había que satisfacer 4 funciones básicas: trabajar, circular, habitar, cultivar el cuerpo y el espíritu. Yo creo que eso está completamente, está superado en este momento, ¿no? Se está imponiendo un modelo de ciudad inclusiva, ¿no? Una ciudad, incluso una ciudad de los cuidados, que no solo el cuidado de las personas, sino incluso de la naturaleza, ¿no? Como decía San Francisco de Asís, son 2 cosas que me encantan, son lo que decía, el cuidado de las personas y el cuidado de la naturaleza es inseparable, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Porque fíjate, una experiencia personal, una reflexión personal. A lo que quiero llegar es a los equipamientos, ¿no? El concepto de equipamiento, ¿no? ¿Qué es el concepto de equipamiento? Que en la ciudad, esta ciudad moderna, considerada como una máquina, eran espacios para la reproducción de la fuerza de trabajo. Ahora es otra cosa. El tema de los ancianos. A mí me parece que la transición demográfica es tan importante como la transición ecológica, ¿no? La verdad es que muchos estarán mirando, hombre, claro, por lo que te toca. Bien, puede ser que eso me haga tenerlo más en primer plano que a Jorge o a Leticia, vale, pero reconocer que la epidemia nos ha hecho visible un problema. Entonces, fíjate, Leticia, no sé si te comenté esto las veces que hemos hablado preparando esto. En mis planes, que he hecho muchos, ¿no? En mis planes y normas, jamás localicé en los planos de equipamiento ni cuantifiqué las residencias de ancianos. Nunca. O sea, como si no existiesen. O sea, yo en el fondo estoy criticando esa ciudad moderna como máquina, como masculina y como una máquina, y en el fondo he hecho lo mismo. Pero claro, me gustaría que los que venís detrás tengáis, creo que tenéis otra sensibilidad. O sea, que estáis por una ciudad más inclusiva, ¿no? Para todos. Sí. En fin, y entonces eso significa un cambio en el concepto de equipamiento, ¿no? Es una reflexión que... Sí, y a lo mejor un cambio en el modelo de lo que es un centro asistencial, ¿no? Para mayores, ¿no? No sé. Bueno, pues eso por supuesto, en eso estamos. En eso estamos. Pues sí, y además es un déficit que la ciudad de Alicante tiene, porque ya me han venido muchos inputs de esta situación. Necesitamos poner centros asistenciales para mayores en la ciudad de Alicante y tenemos que articular de manera urgente las medidas para que eso pueda llegar a ser. Y será una modificación que el ayuntamiento saque en breve para poder albergar esos usos, que es verdad que es un uso absolutamente necesario. Esos terciarios especiales, ¿no? o centros públicos asistenciales para las personas mayores, sí. Bueno, el problema son los modelos, pero en fin, por eso es otro de los retos que creo que tiene. Y, bueno, yo tenía una de las últimas preguntas, tiene que ver con la participación pública, claro. Bueno, yo creo que tenéis, en el listado que nos has leído antes sobre los trabajos sectoriales, no hay ninguno creo que no has citado ninguno de participación. No, y ese lo dejé un poco aparte porque sí que al principio lo tenía escrito, pero como sabía que primero tenía que hacer el modelo y una vez tengamos el modelo, la participación es un trabajo que saldrá a licitación el año que viene. En cuanto tengamos trabajado un poco más el modelo, saldrá para tener un equipo de participación y poder participarlo adecuadamente. Ya es que creo que es una exigencia jurídica, claro, es jurídica, pero yo creo que es algo más, es una exigencia ética y cívica, ¿no? Correcto, y además, si de mí depende, yo quiero que se haga una participación mucho más allá de la norma, quiero decir, algo mucho más amplio a nivel de planificación, de participación. Es cierto que no están integrados bien en la sociedad esos procesos de participación y hay que educarlos, ¿no? Pero para eso hay que hacerlos, porque si no se hacen, pues tampoco se coge dinámica del proceso participativo. Entonces, yo quiero que, más allá de lo que marca la normativa, se haga bastante participación de todo lo que implica, toda la evolución de lo que va a ser la planificación general. No, eso me encanta, eso que has dicho de educativo. Yo es que creo que uno de los objetivos de la participación tiene que ser pedagógico, que la gente conozca su ciudad. Y solo se llama lo que se conoce.
¿verdad? Sí. Aparte, tenemos que ser capaces también de transmitirlo, porque no es lo mismo un documento técnico urbanístico, que va a ser el documento técnico normativo, digamos, a la parte divulgativa de cómo explicar a la sociedad ese es un problema. Lo que tú quieres contar con esa propuesta, ¿no? Y como esa idea que tú tienes en la cabeza, a veces un dibujo o sea, un plan urbanístico no lo está plasmando, sino que se lo tienes que contar de otra manera. Entonces, la parte divulgativa del plan tiene que haber también un equipo de expertos que nos ayude a que la sociedad pueda lograr entender lo que queremos contarle. Sí, la experiencia que tengo ya te lo he comentado en alguna ocasión, también en estos días que hemos hablado de todo esto, los procesos de participación, el del plan del 87, el plan del 87 me parece interesante, hombre, también hace muchos años, y entonces, por un lado, el movimiento ciudadano no estaba muy desarrollado, pero tenía algo interesante entonces, y es que era muy joven y muy vitalista, acababa de arrancar, y por eso recuerdo que en el plan del 87 los primeros actos había tanto vecinos como naturalmente las personas, constructores y promotores interesados en el plan. Pero poco a poco, los vecinos desaparecieron. Recuerdo al final, sobre todo en el Salón Azul del Ayuntamiento, un acto, no había ni un solo vecino. Entonces fue una discusión netamente llevada entre promotores y constructores, que están en su perfecto derecho, claro, son también sus intereses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que hay varios, en mi opinión, bueno, si quieres, pero fíjate, la pregunta que te quería hacer relacionada con esto es que realmente, ¿para qué sirve ¿cuál es la capacidad de transformar la ciudad que tiene un plan general? Es que ese puede ser el problema. Además de lo que decías, de que, claro, el vecino se ve de pronto con unos planos, además fijaros, en los años 80, los planos no eran ni de colores, eran con manchas de negras y tal, no entendían nada, ¿no? Ahora son de colores, son más entretenidos, pero sigue sin enterarse. Pero claro, a la gente le enseñas una zona manchada de verde, que puede tener arbolitos y tal. No, es que aquí va a haber un parque, pues qué bien, ¿no? Entonces, hay algo que falla, creo que hay que mejorar la comunicación, pero también realmente lo que puede cambiar el plan, el tema de las viviendas, ¿no? El tema de las viviendas, pues podemos analizarlas, pero tiene muy poca capacidad el plan, o no sabemos realmente cómo interiorizar los objetivos del plan vinculándolos a los de la vivienda. Bueno, es que yo creo que al plan le tienen que acompañar otro tipo de instrumentos o otro tipo de políticas, quiero decir. El plan al final no lo puede hacer todo. Claro, es el proyecto el que cambia la ciudad. Es el proyecto realmente el que cambia la ciudad. Yo creo que la planificación es básica porque te va a dar la ordenación básica estructural de todas las piezas urbanas y su posicionamiento y sus ejes principales y sus estrategias principales, pero lo que realmente cambia la ciudad es un proyecto arquitectónico, un proyecto de obra, un proyecto de transformación. Eso es lo que realmente cambia la ciudad. Y yo creo que el plan debe ir con el proyecto y no puede ser de otra manera. Yo ahí te comento el tema. Bueno, sabéis que hemos estado participando en el plan de la Vega Baja, el plan Vega Renace, y ese plan no es un plan normativo, ¿no? La filosofía de ese plan desde el inicio es que fuera un plan estratégico que diseñara medidas concretas, ¿no? que había que desarrollar, pero que fuera la ciudadanía de la Vega Baja la que decidiera ese plan, ¿no? Y por eso nosotros empezamos al revés. Nosotros empezamos con la fase de participación primero, que la gente nos dijera lo que quería hacer para resolver el problema no solo de las inundaciones, sino pues regenerar todo el tejido, ¿no? territorial de la Vega Baja, y a partir de ahí se diseñó el plan, ¿no? Es otra filosofía. Yo últimamente soy crítico con la planificación normativa, pero es la que la ley nos impone y es la que realmente se ejecuta, porque la estratégica depende de la voluntad de llevarla a cabo o no, ¿no? Pero es mucho más ágil, eso también es verdad. Por eso la recomendación que haría es, está claro que el primer año vais a tener que
recoger toda la información posible, hacer un buen análisis diagnóstico, pero a lo mejor antes de sacar el modelo yo ya arrancaría la fase de participación, ¿no? Que la ciudadanía de Alicante escucharais lo que quiere de la ciudad. Eso es importante, ¿no? Que seguramente hay cosas que no se pueden hacer, que son ideas, pues no sé, muy idealizadas de la ciudad, pero sí que se pueden recoger algunas cuestiones que serán fundamentales para el modelo, ¿no? Eso es de verdad. la ciudad. Sí. Y es la manera de integrar a la ciudadanía, ¿no? Porque ahí han participado, mira, en la Vega Baja, colectivos ciudadanos, por supuesto, promotores, tal, han participado, ¿no? La Cruz Roja, las asociaciones de vecinos, tal, y ese tejido es el que ayudó a elaborar el plan, ¿no? El plan son 80 medidas que se priorizaron 28, ¿no? Pero realmente fue una batería de propuestas, todas ellas muy interesantes, que bueno, pues ahora el gran reto es que la administración lo desarrolle, ¿no? Que, claro, es un plan voluntarista, es otro plan, ¿no? Aquí es distinto. La planificación normativa es fundamental para el funcionamiento de los territorios, ¿no? Porque si no, no tendríamos una planificación mínima, pero quizá hacerla más flexible. Yo creo que el problema que tenemos con las normativas es que, estabas diciendo tú, el primer año tal, luego pasarán 3 o 4 años. Una aprobación mínima de un PGU está resultando de 6-7 años. Es que es una barbaridad eso, ¿no? Cuando deberían ser, en una legislatura, poderlo desarrollar, presentar un modelo y en la siguiente ya ponerlo en marcha, empezar a... Y hoy en día es que no se puede. Tenemos unos corsés de la normativa que nos impiden todo eso. Por eso no es engañar a la normativa, pero flexibilizarla, integrando otras opciones como pueden ser esa parte más estratégica, una planificación, una participación ciudadana que ya se integre desde los primeros momentos, que no sea solo la participación, los procesos de participación o de exposición pública. Bueno, pues eso yo como consejo creo que puede ayudar mucho. Bueno, a ver, yo creo que podemos. Tenemos hasta las 8 porque Leticia nos ha pedido que rápido, sí. Pero bueno. Lo cumpliremos, ya que ya tenéis el detalle de que hace a venir. A ver, vamos a abrir un turno si queréis hacer alguna reflexión sobre lo que habéis escuchado o preguntar o... O sea, ya veis cuál es el contexto en el que nos está moviendo de momento el trabajo. A ver... Bueno, vamos de aquí. Sí, había pedido tú primero. Bueno, vamos a ir de aquí para allá si nos importa, Pepe. Venga. Espera un momento. A lo mejor se puede coger un micrófono, ¿no? Sí, esperas que si no en streaming no se graba. Sí, hombre, ya está la gente. Que luego hay gente que quiere luego escuchar la grabación. Quería hacerle una serie de apreciaciones en qué punto, porque un plan general, aunque sea estructural, tiene una componente política muy importante. Estás definiendo una ciudad, cómo quieres que sea, y no es la misma una ciudad que puede diseñar una fuerza política que una ciudad que puede diseñar otra fuerza política. Existen numerosos organismos que ahora influyen, zonas de bajas emisiones, así verdes, una serie de cosas. No es lo mismo que lo haga Manuela Carmena en Madrid, en Madrid Central, que Almeida con lo que ha hecho con la zona de bajas emisiones. Es decir, hay un componente político muy importante dentro del plan general. ¿Tú dónde tienes previsto meter el dedo político dentro del plan general? Eso creo que no me toca a mí, pero empezaremos con el borrador y empezaremos con una legislatura y la legislatura que viene pues ya veremos, pero como decía Jorge, hay cuestiones que van mucho más allá de la política, quiero decir, son necesidades de la sociedad y da igual el color político. Existen, como tú dices, las necesidades básicas que hay que cubrir en cuanto a todos los tipos de servicios que hay que dar a la sociedad, pero luego, pues, en fin, tienes diferentes formas de cubrirlas, donde entra la política. Simplemente eso. Entonces, tú piensas sacar el primer plan completamente
apolítico, por decirlo de alguna manera. No lo creo, porque lo tiene que apoyar un equipo de gobierno. Y eso es así, y necesariamente así. Entonces, pues ya veremos las directrices políticas por dónde vienen y cuáles son. ¿No sabes en qué punto van a entrar? No, claro, lo desconozco. Bueno, por favor, Carlos. Gracias. Sí. Sí. Uy, que no se oye. ¿Se oye? Sí, mira. Sí, buenas tardes a la jefa de planeamiento, ¿no?, de la oficina de planeamiento del Plan General de Alicante, y a todos los que estamos aquí. Bueno, primero una primera cuestión, que claro, los planes de ordenación, la función que han tenido en una época de desarrollismo era ordenar el territorio, planificar el crecimiento de las ciudades. Claro, pero eso ya es una función absolutamente obsoleta. Las ciudades, Alicante no está creciendo. Cuando planteas un crecimiento de población, yo me pregunto si está creciendo la población o no, porque está estancada desde hace, yo diría que más de 10 años o 15 años. Por lo tanto, no se trata de planificar un crecimiento de la ciudad. O sea, la función de un plan general ya no es esa, aunque en la legislación seguramente quedan rescoldos de eso. Ahora nos enfrentamos a otros retos. Has planteado alguno de ellos en tu ponencia: la regeneración de la ciudad, la definición de la infraestructura verde como un eje prioritario y como prioritario a todo lo que se quiera hacer después, evidentemente, pero otros retos como el cambio climático, la adaptación al cambio climático, la mitigación al cambio climático, medidas mitigadoras. La ciudad es un gran emisor de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. ¿Sí? La reducción de la movilidad motorizada, sean de motores de combustión, o sea de coches eléctricos, porque los impactos en la ciudad, en muchos casos, ya no se trata de emisiones, sino de ocupación de espacio y de una movilidad no sostenible. Esto para empezar. Creo que las finalidades de un plan general tienen que ser otras que las tradicionales. Segunda cuestión es que, viendo los antecedentes que hemos tenido de grandes urbanistas que han intentado planificar en Alicante un plan general, recordemos a Cantallós, un gran urbanista, que fue reventado por divergencias con el equipo de dirección política. Podemos acercarnos un poquito más en el tiempo. El señor Quesada, casi imputado, un plan general diseñado por los promotores. Recordemos aquello de mándame el plano y píntame de verde o de amarillo esta zona, ¿no? Todos recordamos las conversaciones bochornosas de la edil o la alcaldesa en ese momento, ¿no? La cuestión es, ante estos antecedentes, el reto que tienes, evidentemente, es un reto importante. ¿Y qué barreras va a haber o van a existir para que el plan general no sea diseñado por los promotores? Porque esa es la regla de oro. Los promotores son los que diseñan los planes generales. Y en el ejemplo anterior del plan general, pergeñado por el equipo de Castell y compañía, lo hemos visto, que los diseñadores del plan eran los propietarios de los terrenos, y sabemos que los suelos no urbanizables de Alicante están monopolizados en muy pocas manos, y esos señores tienen unos intereses, y esos son los intereses que muchas veces predominan, ¿no? Entonces, ¿qué barreras piensas tú que se pueden poner? Porque viendo, digamos, los antecedentes que hemos mencionado, lo vas a tener muy difícil. Y bueno, para que eso no ocurra. Y la medicina, evidentemente, se ha planteado desde la mesa, es la participación pública y la transparencia. Y que no se diseñen las cosas en despachos oscuros
y cerrados, a cal y canto, sino que haya una participación pública. Y esa es la medicina, pero que creo que se tiene que poner desde el minuto cero. Y aquí creo que no se plantea eso, porque la participación pública en esta ciudad, en esta legislatura, deja mucho que desear, ¿no? Y no creo que sea la asignatura en donde el equipo de gobierno actual tenga un sobresaliente, ni un notable, ni un suficiente. Entonces, los retos que tiene son... Perdona, Carlos, es que andamos de tiempo un poco mal. Los retos son impresionantes, pero creo que se tienen que establecer esas barreras y esa medicina desde el minuto cero. Gracias. Pásalo por ahí. Sí. No, pero contestas... Bueno, contestas, si no, al final... Vale. No, que contestas... Al final. Perdona, sí. Vale. Sí. Como queráis. Sí. ¿Estabas tú antes? No. Venga, pues... venga. Es que vamos un poco mal de tiempo, Ser concretos. Es que no quiero hablar. Pues di algo. Ya. Felicitar por el debate. Después de 3 años, por primera vez estamos hablando del plan general de esta ciudad. Gracias a ella. Leticia, felicidades. A ese plan que has desgranado una idea, yo me apunto. A ese plan yo me apunto. Pero tengo que ser impertinente. No hay nadie del gobierno municipal en esta sala. Y eso implica lo que hay. Yo creo que el plan que ha dado un esbozo Leticia y que no es ella la que tiene que marcar las directrices políticas que tiene que haber sobre ese plan, que no es ella, no es posible con lo que tenemos ahora en el ayuntamiento. Y todavía puede ir a peor. Porque, Jorge, claro que determinadas cuestiones deberían estar por encima del bien y el mal, pero no es verdad. El Patibel se ha recurrido por algo. Hay gente que está en contra del Patibel. Hay gente que niega la crisis climática. Y no es que lo nieguen la barra del bar, es que lo niegan las instituciones. Y si eso no lo tenemos claro, o si pretendemos que estos debates estén fuera de eso, estamos haciendo debates tramposos. Nos estamos haciendo trampas al solitario. Más allá de eso, y no voy a insistir más porque no es el foro que toque, porque, insisto, creo que esto es una oportunidad de este debate para haber conocido cosas, pero es verdad que llevamos 3 años de mandato y es la primera vez que hemos podido conocer algo del plan general y dentro de la Casa de Ayuntamiento lo hemos pedido y no hemos tenido ninguna explicación al respecto y obviamente no es responsabilidad suya. Creo que precisamente lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo hoy, es tratar en una ciudad donde en estos momentos la cultura de participación ciudadana es -100, no estamos en 0, estamos en -100. José Ramón hablaba antes del 87, ya nos gustaría, José Ramón, tener la movilización ciudadana, la ilusión y las ganas que había en el 87 de esta ciudad por participar en cosas que hay en estos momentos, aunque fuera de otras maneras, pero ya nos gustaría. Más ilusión, desde luego, había. Ya nos gustaría, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, creo yo? Más allá de las mayorías y minorías políticas en el ayuntamiento que se conformen, que o hay unas o no habrá esto, o hay unas o no habrá esto, en los términos que ya lo he comentado, tratar de generar unas complicidades cívicas, sociales, ciudadanas y tal, que tengan en cuenta lo que por sentido común ha comentado ella, que es por donde tiene que ir el futuro de esta ciudad. Y que la política obviamente es necesaria, ¿no? Como se lo decía antes a Luis, es que no hay nada más política que un plan general. Es que no hay nada más político que un plan general, porque como decía, esto es una constitución, ¿vale? Y ya me callo. Bueno, gracias Nacho. Bueno, yo solamente quiero decir una cosa como ciudadano. Me ha ilusionado tu planteamiento, tu actitud, y me alegro de ver que la universidad empieza a tomar un protagonismo que yo echaba de menos todo este tiempo atrás. Vale, gracias, hombre. Hola, bueno, yo como representante vecinal, que la verdad es que tampoco
creo que somos demasiados los que estamos aquí hoy. Quería plantear 4 cuestiones muy esquemáticas y muy rápidas. Has hablado de contemplar en el plan general el entorno metropolitano de Alicante, que creo que debe ser así, pero creo que además se debería tener en cuenta también la cuestión de capitalidad. Yo creo que Alicante no ejerce, o sea, ni es mirada en la provincia como capital, porque hay ciudades de un tamaño similar al de Alicante, ni Alicante se cree el papel que debe ejercer como capital de provincia. Y creo que eso pues se debería de plasmar en cierto modo también en ese nuevo modelo de ciudad que queremos. Otra cosa muy breve es el tema de las solares dotacionales. Yo no sé si en el nuevo plan general se contempla alguna forma de que ese suelo dotacional no pasen décadas y décadas, como en la zona donde yo vivo, por ejemplo, que es un plan parcial que se aprobó hace 30 años. Hay 4 solares dotacionales y ni uno de ellos ni siquiera tiene un mínimo esbozo de lo que se va a desarrollar ahí. Otra cosa que quería plantear de forma muy rápida es que también echo de menos una posición más beligerante de lo que es el ayuntamiento, que ya lo habéis comentado antes, en defender, digamos, zonas de mucho valor como es la costa frente a administraciones que yo creo que hasta ahora era como, no sé, se ponía una barrera ahí y era, esto es tu territorio y el mío es otro, ¿no? Como renunciando a esa parte de la ciudad tan valiosa como es el caso de la costa de la ciudad. Y bueno, era un poco lo que quería comentar. Pasa, por favor. Buenas tardes. Como decía un compañero, me alegro de que exista esta información y de que la directora del Plan General esté aquí con nosotros, aunque efectivamente falta muchísima gente aquí hoy para atender la importancia que tiene esa información que se está dando. Información que es imprescindible, que estaba yo pensando... Digo, sí, perdón un momento. Alfonso Arenas, que está hablando ahora, es concejal del primer gobierno democrático, fue el concejal de urbanismo que puso en marcha el Plan General del 87. Y que acababa en 1999, porque tenía una vigencia de 12 años. Que, por así decirlo, vamos con 23 años de retraso. Había muchas cosas que ahora hay que tratar. Voy a apuntar solamente. Sé breve, Alfonso. Entonces, a mí me parece que si el Ayuntamiento de Alicante le diese al Plan General y a la participación ciudadana la participación que da el Ayuntamiento de Alicante y el apoyo que da el Ayuntamiento de Alicante a las hogueras, realmente haríamos un plan magnífico. Quiero decir que ahí hay un componente cultural importantísimo que desgraciadamente está ausente. Es importante, por supuesto, también el equipo que apruebe definitivamente el Plan General, y ahí pues eso el futuro nos dirá. Por eso, cuanto más información se dé a los ciudadanos, cuanto antes se dé esta información, la que habla hoy aquí, y la ciudad la conozca, y los ciudadanos puedan opinar y crear opinión, me parece muy fundamental, ¿no? Porque si se forma una cultura del Plan General de la ciudad y se puede hacer algo, yo no lo sé si se puede hacer o no se puede hacer, sería importante que esa participación se anticipase, como ha sucedido en otros sitios. Quería decir también que las evidencias científicas de algunos asuntos están ahí, ¿no? El cambio climático pues, es algo que a Alicante le va a afectar, el cambio climático le va a afectar sobre todo a la zona de las playas. Le va a afectar también a lo que es la descarbonización. Ahí he leído ayer o anteayer que la Unión Europea ha apoyado un plan para 100 ciudades en Europa, de las cuales una de ellas en España, que hay 6, es Valencia, ¿no? Que yo creo que están teniendo una posición muy progresista y muy adecuada en estos temas. Esos temas no sé si se van a tocar previamente, pero es muy importante. Hay otra cuestión que también me preocupa mucho, que es también a largo plazo, pero que es el tema de la biodiversidad. Alicante tiene una serie de especies de flora y de fauna cuyo seguimiento
desconozco, la verdad es que tampoco soy especialista ni he tenido mucho interés, pero sí que se hizo algo hace ya bastantes años, haciendo un censo de cuál es la biodiversidad del territorio de Alicante, ¿no? Me parece importante la ciudad, donde viven los habitantes y los ciudadanos, pero sobre todo también pues, todo en términos municipal, que es mucho más extenso. Y ese tema debe ser tratado con cariño. En ese tema también sería interesante que la mancomunidad del Alacantí, que coge todos los municipios limítrofes, tuviese una atención especial con un equipo de trabajo de los especialistas que estáis creando. Porque ahí se pueden, yo no digo que solucionar, porque la autonomía municipal de cada ayuntamiento para tomar decisiones urbanísticas es importante, pero a ese tema hay que tocarlo. Y por último, no sé, y esa es la pregunta que quería hacer también, ¿cómo tenéis previsto la coordinación dentro del equipo? De tal manera que si se hace, no es lo mismo un equipo formado inicialmente por personas que trabajan juntas, que este equipo que se propone, que es mucho más difícil, ¿no? Entonces me preocupa por un lado ese tema, que pueda ser suficientemente coherente para que haya además una decisión poderosa que diga, esto es por aquí porque yo soy la directora, por ejemplo, y tiene que ser en la directriz que yo estoy dando, ¿no? Y luego también cómo se produce esa coordinación con los equipos de gobierno de la ciudad, ¿no? Porque puede suceder lo que ha pasado con anteriores equipos, ¿no? Vale, muchas gracias, Alfonso. Por favor. Hola, buenas. Mira, soy Carmen. Yo te hablo desde como participante en el activismo ciudadano en varias plataformas. Quiero decirte que cuando hablamos de Alicante Ciudad Amable, lo que sí que tenemos claro es que lo que no es amable para nosotros son las distintas administraciones. No solamente la municipal, porque si solamente fuera la municipal y fuera un problema de voto, pues bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Es que hay otras administraciones, tienes el puerto, tienes todo el trazado de las vías, tienes todo el tema de los vertidos, en los que no es municipal, y ahí a veces no hay tanta diferencia entre unos y otros. Entonces, mi pregunta era, dentro de los lotes, si en algún momento se aborda, y como ya se ha hablado aquí, esa relación, esos conflictos con distintas administraciones. Si hubiera llovido aquí ayer lo que llovió en Valencia, las vías del tren ya no las teníamos, no teníamos problema, porque se había llevado por delante en San Gabriel, en el barranco. Y claro, cuando hablas, por ejemplo, del puerto, has hablado, cuando nos escuches, o cuando los distintos modelos escuchen, la visión del puerto, igual que la ciudad cada día es más fragmentada, el puerto también está fragmentado. No tenemos el diseño, es un puerto comercial y pesquero, en principio, y sin embargo hay una parte que puede ser comercial, pero está jugando, hay una parte a polígono industrial en el propio centro de la ciudad, porque la zona de Gran Vía es un puerto, también es ciudad, y está jugando también a ser realmente un modelo económico puramente inmobiliario. Y da igual lo que se instale allí, da igual que sean depósitos de combustible, da igual que sea betún asfáltico, da igual otras cosas, ¿no? Entonces, si eso no lo podemos resolver o abordar esos conflictos, va a ser muy complicado. Muchos de los planteamientos que tú has hecho muy interesantes. Y ya para terminar, simplemente era preguntarte, uno de los problemas que nosotros vivimos y vemos son todo el tema de los vertidos, de la depuración de aguas residuales y los vertidos incontrolados que estamos teniendo en la bahía y en el LIC marino de Tabarca. ¿En qué lote de eso se afronta este problema? Porque no tenemos ni siquiera, toda la ciudad no tiene red separativa, y no solamente lo hemos estado viviendo con estas lluvias, y con el incremento y con el cambio climático cada vez vamos a tener más problemas y más vertidos incontrolados. Buenas tardes.
Yo te quería hacer dos preguntas, pero una prácticamente va en la misma línea de lo que ha comentado Alfonso, porque de la exposición inicial que has hecho me preocupa, me llama la atención si la configuración de la elaboración del plan no puede, digamos, tener flaquezas por la propia distribución de los lotes, la coordinación y no tener una dirección técnica y política fuerte que al final sea un cacao y no sepamos nadie de qué estamos hablando. Es la cuestión que ha comentado Alfonso, que yo la tenía también apuntada. Y la segunda parte te pedía simplemente una opinión. En Alicante, en los últimos años, fruto del turismo de tipo plataforma, está creciendo de forma exponencial, digamos, este tipo de turismo Airbnb, y esto está causando, digamos, un problemas graves de convivencia con las poblaciones residentes. Quiero decir, yo aquí ya sé, no sé si es solo o parte motivo de incluirlo o no, pero lo que te pedía era una reflexión, si es pertinente y lo consideras oportuno, sobre este tema, porque creo que es un tema que puede ser capital para fijar poblaciones y para que la vida en los centros de las ciudades no desaparezca. Gracias. Emilio, ¿tú qué quieres tirar? Bien, Leticia, no hay ninguna pregunta más, ¿no? Vale. Muchas gracias. Vale, Pepe, gracias. Ya no sabemos. Turno final, Sí. tú cierras el acto. Sí. Bueno, el tema de los lotes y los estudios sectoriales que se van a hacer, yo creo que no es... Ya he trabajado así en otras ocasiones, quiero decir, y mientras haya un liderazgo y una puesta en común constantemente de los diferentes equipos de trabajo que están llevándolo a cabo, como son estudios bastante sectoriales, no creo que haya problema en aunarlos y que todos vayan a una desde la visión que ya he comentado, que es la dirección municipal, y que los técnicos municipales dirijan, aúnen y al final tomen la decisión de todo lo que se está trabajando. No creo que sea un problema. El tema político, pues sí, evidentemente será un equipo de gobierno el que finalmente apruebe el plan general y tendrá que tener sus consideraciones. Yo sé que lo que he planteado va muy en línea con respecto a la filosofía de la concejalía actual y es coherente y consecuente con lo que se piensa, con lo cual, pero claro, nos queda un año de legislatura, entonces no sabemos cómo va a evolucionar todo esto y evidentemente pues eso es un hándicap que tenemos ahí. Pero bueno, yo creo que hay cuestiones que superan. He tenido la experiencia en el otro municipio que yo he trabajado y empecé a planificar con un equipo de gobierno y pasaron 2 y prácticamente el trabajo inicial fue el que finalmente salió, con lo cual hubo relativamente pocos cambios. Yo creo que el diagnóstico de la ciudad es el que es, independientemente de quién esté gobernando. Y bueno, y lo que sí pueden cambiar de alguna manera son las propuestas, pero también la normativa actual es muy... Pues tenemos mucha normativa a la que hay que atender, que toda confluye en unas mismas determinaciones, ¿no? En un mismo modelo, la sostenibilidad de las ciudades va toda un poco dirigida. Entonces, bueno, pues espero que no haya conflictos y que también espero que lo que se apruebe o lo que se llegue a aprobar sea algo muy consensuado, que sería lo deseable, ¿no? Muy bien. No sé. Bueno, pues sí, os agradecemos la presencia aquí. Es el primero de, yo creo que habrán varios debates sectoriales, temáticos sobre todo esto. Sí. Y bueno, tendremos ocasión de seguir trabajando y debatiendo sobre esta cuestión. Os agradezco el tono, porque es verdad que hoy era una primera toma de contacto. La ciudad, pues hay muchos problemas, hay muchos colectivos que están un poco enfadados con cómo está yendo la ciudad, porque es verdad que hay aspectos que no nos gusta cómo se están llevando, pero hoy era una primera toma de contacto, primeras reflexiones, primeras ideas de por dónde puede ir la ciudad, y ahora lo que toca es, bueno, que esos equipos de trabajo realmente
pues hagan bien esa labor de diagnóstico, de análisis diagnóstico que tienen que hacer, que haya una buena coordinación. Y yo sí que te diría, Leticia, el tema de la participación os puede dar como equipo de trabajo mucha fuerza, ¿no?, a la hora de apostar por algunas decisiones territoriales. Eso puede ser fundamental. Pues eso sí que lo vamos a tener en cuenta. Gracias, José Ramón, porque tú has sido el alma de esto. Yo aterricé en el ayuntamiento hace 6 meses escasos, quiero decir. No sé quién han sido antes los directores de Plan General, pero yo ya he dicho que estoy comprometida con el tema de la participación y aquí estoy antes de empezar. Quiero decir que me parece muy interesante todo este tipo de debates y que esto se pueda producir, y creo que nos veremos en breve otra vez. De hecho, bueno, la semana que viene tenemos otra jornada participativa de taller de paisaje de Lomas de Garbinet. Quiero decir, creo firmemente en todo esto y creo más allá de lo que dice la... Dime. La encuesta ni se puede rellenar ni el botón de enviar existe. No me lo digas, pues no ha llegado a mí, no me ha dicho nada nadie. Pues... intenta hacerlo y desde el ordenador intentando desde... Le daremos un plazo mayor e intentaremos mañana solucionar el problema. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias, Leticia.